Buenos días, mi nombre es Jordi Polebra Serrano, vengo del Instituto Universitario del Estado de México y hoy les voy a hablar sobre la unidad 7 que compete al Ejecutivo Federal. Bueno, vamos a dar inicio. Antes que nada, pues regresaremos un poco sobre los antecedentes que como tal son del Ejecutivo Federal, como por ejemplo regresaremos a la regulación de la Constitución del 19 sobre el presidente de la República. Este es un buen antecedente y bueno, es el primer punto que nos compete analizar. Aquí, bueno, podremos ver que una vez que se promulgó como tal la Constitución de Cádiz, como institución o como un sistema basado en el principio de división de poderes, pues de aquí es como partimos sobre la regulación constitucional que hubo. También, pues la función ejecutiva anteriormente, como muchos conocemos, se depositaba como tal en el rey. Bueno, al rey se le conocía como como aquella forma de gobierno monárquica, en donde, bueno, la función se depositaba como tal, como ya habíamos dicho, en el rey. Y bueno, aquí a él se le encomendó más que nada el hacer, pero no solo hacerlas, sino ejecutar las leyes. Él tenía el poder para crear y también tenía el poder para ejecutar estas leyes que él mismo creaba. Así también tenía la facultad para conservar el orden público interno. Eso, en lo interno, el rey mantenía el orden público, pero también tenía facultades externas, como hoy en día un presidente, podemos verlo así. Antes un rey en lo exterior, pues él tenía que brindar una seguridad hacia sus habitantes. Esta seguridad era una seguridad estatal. Bueno, procederemos al segundo tema que nos compete, que es el Ejecutivo Unipersonal en la Constitución de 1917. Como he dicho, estamos retomando un poco de antecedentes sobre lo que es el Ejecutivo Federal y cómo es que fue mutando, prácticamente cómo fue cambiando. Y aunque a primera vista no parece tanto el cambio, realmente se ha suscitado increíblemente bastante cambio. Bueno, como tal, el Ejecutivo Unipersonal se deposita o se contempla en el artículo 80 de la Constitución Política, en el donde nos dice que se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo a la Unión en un solo individuo. Esto quiere decir, pues, como conocemos hoy en día, al denominado presidente de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, ahora sí, una vez visto todos estos antecedentes como tal, una embarradita, veremos lo que se conlleva o lo que se necesita para llegar a ser un presidente, en este caso pues de la República Mexicana. En primera, pues nos dice que tenemos que ser un ciudadano mexicano, o sea, y esto tiene que ser un ciudadano mexicano pero por nacimiento. Y no obstante de que seas un mexicano por nacimiento, tendrás que estar en pleno goce de tus derechos. Aparte, tienes que ser hijo de padre o madre mexicana o mexicano y haber residido en el país al menos durante 20 años, y estos 20 años pues tienen que ser antes obviamente de la elección, ¿verdad? Ese sería el primer requisito. Como segundo requisito, la Constitución nos maneja que tiene que tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Es más que claro. Como tercer requisito, se tiene que haber residido en el país por lo menos durante todo el año anterior al día que se va a dar la elección. Bueno, la ausencia hasta por 30 días no interrumpirá este requisito como tal. O sea, si tú has vivido un año y te ausentas por 30 días, o sea, esto no interrumpe la residencia, no cuenta como una interrupción. Es decir, que sigues en los requisitos. También otro requisito es no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Esto en favor de que pues no tengas que favorecer ni pertenecer como dice a un culto, a alguna iglesia, a un sacerdote, tipo así. Por otro, requisito nos dice que no estar en un servicio activo en caso si es que se pertenece al ejército. Y si se perteneciera, tendrías que ser un soldado inactivo en los 6 meses antes del día de la elección.
Por sexto requisito, nos pide no ser secretarios a la subsecretaria o ser subsecretario del Estado, ya sea del Estado Fiscal General de la República o algún titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto, y esto tiene que ser 6 meses antes del día de la elección. Eso es algo muy importante. Por otra parte, el último nos dice que también se tiene que estar, no se tiene que estar en alguna causa de lo que dice el artículo 83. ¿Qué dice el artículo 83? Pues nos menciona que el presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de octubre y durará en él 6 años. Una vez que que cualquier ciudadano haya desempeñado este cargo de presidente de la República, ya sea electo popularmente o con el carácter de interno o de algún sustituto como carácter de sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal como tal, ya no en ningún caso y por ningún motivo pues se verá a volver a desempeñar este puesto. Eso nos habla el artículo 83. Bueno, ahora pasaremos como tal a lo que es competente al Ejecutivo Federal. Como título puse presidentes de la República. ¿Por qué? Porque es la duración del cargo y forma de la designación sobre el presidente de la República. Aquí pues entraremos como tal en varios artículos, porque el 81 de la Constitución nos dice: la elección de la presidencia será directa y en términos que disponga la ley. Esto es una forma de designación. Desde ahí nos están diciendo cómo se va a designar. Por otro lado, el artículo 83, como ya lo habíamos mencionado, nos dice que ejercerá el cargo el 1 de octubre y tendrá una duración de 6 años. ¿Ahí a qué nos estamos refiriendo? Pues a la duración del cargo como tal. Y por otro lado, yo investigué un poco y el artículo 87 nos dice que el presidente presentará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos de las siguientes protestas. Como protesto, tendrá que decir la protesta, la famosa protesta que todos vemos en televisión, pues está fundamentada en el artículo 87, la cual pues es siempre todos los presidentes que son electos, pues el presidente tiene que, al tomar la posición de su cargo, tendrá que presentar estos dos congresos o comisión, ya sea el congreso o la comisión, en un receso, una protesta, la cual todos hemos escuchado, que dice: protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando ante todo por el bien y prosperidad de la Unión. Así no, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demandare. Esto viene en el artículo 87 y pues realmente me pareció algo muy importante para que pues lo sepan y lo tengan en cuenta, vaya. Y también, bueno, como segundo tema, veremos los procedimientos constitucionales a los casos de falta absoluta o temporal. Bueno, aquí nos manejaremos en dos artículos, que es el 84, el cual nos dice la falta absoluta y nos la divide en los 2 primeros años del periodo. En estos 2 primeros años el Congreso como tal podrá y tiene que tener como facultad, y no tanto como facultad sino como desempeño, él tendrá que o deberá nombrar un presidente interno y también tendrá que convocar a las elecciones que se necesiten. Por otro lado, nos dice que también una falta absoluta en los términos de 4 años, de los últimos 4 años del periodo. En este caso, el Congreso también nombrará un presidente interno para concluir el sexenio. Por otro lado, el artículo 85 ya nos dice como tal que la falta al inicio del periodo, al Congreso elegirá uno provisional. O sea, esto quiere decir que si al inicio del periodo falta un presidente de la República, como tal el Congreso tiene la facultad para elegir uno. Y también nos dice que a falta temporal, el Congreso nombrará un presidente interno por el tiempo que éste se ausente, o sea, el electo como tal.
Y bueno, cuando la falta del presidente sea por más de 30 días y el Congreso de la Unión, si no estuviere reunido, se convocará la comisión permanente a sesiones extraordinarias para resolver la licencia y nombre en su caso del nuevo presidente interno. Pasaremos al principio de la no reelección. ¿Qué es el principio de la no reelección? Pues el principio de la no reelección, como ya sabemos, es un pilar muy fundamental en el sistema político en México, pues nos permite como tal, pues tener una seguridad sobre la estabilidad de no reelección como tal, como lo hemos dicho. Remitimos también a muchos antecedentes como es la Constitución de Apaxingán, donde se permitían hasta tres representantes en el Ejecutivo colegiado y tenían que pasar un trienio para administrar nuevamente. También tenemos otra como es la Ley Suprema de 1824, que se permitía la reelección después de 4 años. Así sucesivamente, pues también podemos ver las 7 leyes en 1836, cuando la reelección era indefinida, o en 1824, cuando pasa el mismo, pasa lo mismo aquí que en las 7 leyes. En el acta de reforma de 1847 también pasó lo mismo, la reelección inmediata. En el siglo XX, tras 30 años de Porfirio Díaz, el famoso programa de 1906, que fue promulgado por los hermanos Magón, el famoso plan de San Luis, y bueno, así tenemos más antecedentes. Pasaremos al presidente de la República como titular de la administración pública. Esto es la actividad que despliega el Poder Ejecutivo mediante la cual se desarrolla un trabajo continuo y permanente, tendiente a la obtención de un interés y también de los beneficios públicos de carácter social. Esto va auxiliándose de un organismo jerarquizado y estructurado inminentemente y jurídicamente. Bueno, aquí nos dice que corresponderá la función administrativa al Ejecutivo, el cual sistematiza y orienta como tal las actividades estatales y principalmente para satisfacer las necesidades de la sociedad. Aquí pues nos divide como tal en dos, que sería la administración centralizada y la administración paraestatal. En la administración centralizada pues la podemos distinguir por los órganos que la integran, ya que sus sistemas son estrictamente jerárquicos y son dependientes de un funcionario central. En este caso pues sería el presidente. Por otro lado, la relación del titular del Poder Ejecutivo y las dependencias de la Administración Central es vertical, o sea que el poder decisivo siempre será el superior y quien reciba, vigila o modifique las resoluciones de lo anterior también, eso siempre. Por otro lado tenemos la Administración Pública Paraestatal, que el término paraestatal, como vemos, se refiere a algo que se encuentra cercano, simplemente cercano. No quiere decir que sea o pertenezca al Estado, simplemente se integra, o sea, se encuentra cerca de, al integrar la Administración Pública Federal, solo se encuentra cerca, no es parte como tal del Estado. Por otro lado, vamos a ver los tribunales y entidades de la Administración Pública Estatal. Aquí podemos ver que ellas gozan como tal de plena autonomía en su integración y también en las resoluciones y también obviamente en la fuerza que tienen en sus vinculaciones. Toda instancia de la Administración Pública Federal estará obligada a someterse a las decisiones de estos tribunales y tendrán que acatarlas quieran o no. Su creación no puede derivar de un acto administrativo, puesto que esto nos los dice o está fraccionado en un artículo, el cual nos dice que el Congreso de la Unión solo está facultado para expedir leyes que instituyan tribunales con lo contencioso y lo administrativo. Por otro lado, vamos a ver las facultades metaconstitucionales como tal del presidente. Bueno, pues la Constitución nos faculta al Ejecutivo para la intervención de manera notoria en el proceso legislativo, al respecto o con respecto al derecho de presentar alguna iniciativa y sobre el derecho de voto, que como bien ya lo hemos visto. También tendrá la facultad para promulgar y facultar y publicar las leyes que se den o que vayan surgiendo. Su primer mandato siempre va a contar con una contribución materialmente legislativa como reglamentos, como la reglamentaria. Esto viene fundamentado en el artículo 89, en la fracción 1 de la Constitución, y sobre las facultades para legislar, estos del artículo 29 y del artículo 131. En cuanto al Poder Judicial, tiene facultad notoria
en su integración y funcionamiento. Él podrá designar como tal a sus integrantes de la Suprema Corte. Bueno, por mi parte es todo, gracias.